Brasil, todo grande menos los bikinis. Entrega número 3. El investigador brasileño, en un libro escrito en portugués, el investigador brasileño Alberto Carlos Almeida se pregunta: ¿por qué Lula? ¿Por qué Lula fue clave en las elecciones presidenciales? ¿Y por qué Lula fue clave como presidente durante los 2 periodos consecutivos? Yo he preparado un resumen en 11 mandamientos, 11 puntos clave, axiales. El primero: una vez posesionado como presidente de la República Federativa del Brasil, Lula reunió a todos sus ministros y decidió llevarlos a conocer el Brasil ignoto, el Brasil ignorado, el Brasil apenas intuido. Lula quería que el gerente del Banco Central, que el ministro de Hacienda, que el ministro de Cultura, que los encargados de la planificación, que el ministro de Relaciones Exteriores pisen y miren la selva, las ciudades desconocidas, los ojos esperanzados de la gente que existe, que vive, pero que ni sale en los periódicos ni se queja. Lula nació precisamente en esas regiones. Lula les contó en esa primera reunión que solamente a los 7 años conoció el pan, que hasta los 7 años tomaba café con yuca. ¡Qué importante lección! Salir del escritorio, dejar de ser el ministro funcionario trasero de peluche para caminar el país y entender lo que es el país profundo de la gente pobre. Segunda lección: Lula manifestó que el mayor desafío suyo era su programa Hambre Cero. Esto es, combatir en términos generales la desnutrición, pero sobre todo la desnutrición infantil, juvenil, adolescente, porque lesionaba la conformación de los tejidos neuronales y de los tejidos sociales. Durante su mandato, en cifras que he podido extraer, la desnutrición se redujo en el 73% y la mortalidad infantil en el 45%. Tercer mandato: Lula decidió jugarse íntegramente para que exista un auténtico control de la inflación. La inflación durante sus mandatos no subió. Esto revaloró, dio valor a la moneda nacional brasileña, y los pobres no se empobrecieron. Es más, la capacidad de consumo subió 7 veces más, sobre todo en los sectores populares.
Cuarta lección que yo he podido extraer. Lula decidió bancarizar a la gente. Esto es, eliminar en la medida de lo posible, a quemarropa, a rajatabla, a los intermediarios, a los que crean redes clientelares, a los politiqueros, a los liderzuelos. A través de la banca se incorporaron a la misma en forma directa, eliminando intermediarios, 45 millones de hombres y mujeres del Brasil. 45 millones que ayudaban a crear transparencia. Quinta política cabal para eliminar los intermediarios. La entrega de la tarjeta magnética. A través de la tarjeta magnética se evitó que funcionarios menores, directores financieros, tesoreros, pagadores, comedidos, manejen, administren, repartan el dinero público entre los beneficiarios. La gente iba con la tarjeta de crédito y retiraba su dinero en forma directa. En palabras de Lula, los intermediarios se quedaban con buena parte de los recursos de los más necesitados del Brasil. Política número 6 que yo he podido extraer. No se trata simplemente de conceder beneficios, programas. Lula dice que hay que controlar la calidad de los mismos. La calidad clase A de los mismos, en lo posible. Pero además, el comportamiento de los beneficiarios y de las beneficiarias, especialmente de las mujeres, que fueron quienes directamente y prioritariamente recibieron los beneficios como Bolsa Familia. Los ministros que el primer día empezaron a viajar por el Brasil tuvieron que enviar a funcionarios, veedores, inspectores, controladores, para que miren cómo marchaban los programas sociales que impulsaba el gobierno de Ignacio Lula da Silva. Política número 7. Se acusó a Lula de promover la vagancia con la entrega de dinero, de aumentar la masa de vagabundos. Pero Lula supo defenderse con un criterio amplio, nuevo, diverso. Era verdad que gente que de pronto no trabajaba estaba recibiendo recursos. Pero Lula, desde una política psicosocial, dijo: qué importante es que los que nunca han tenido $80 aprendan a comprar. A veces equivocadamente, lápices o zapatos en vez de comida. Pero aprender a comprar es parte fundamental de la integración social, de la unificación de un país. Esto no se puede olvidar. Política número 8. Lula se preocupó sobremanera por la creación de restaurantes populares, de lactancia materna, por la distribución de alimentos entre los más pobres, por la distribución de microcréditos, por la agricultura familiar que se ha convertido en un importante sustento. Fueron políticas complementarias de inmensa importancia. Política número 9.
con la creación de empleos formales, venidos desde la empresa privada, pero también desde el sector público, hubo una reducción, sin duda, de la pobreza, una creación de una nueva clase social, la clase media a la que se incorporaron millones de brasileños. Pero además, hubo algo fundamental, la reducción del trabajo infantil. Niños y jóvenes fueron incorporados, dato exacto, a 214 escuelas básicas nuevas creadas por el gobierno, así como a 14 nuevas universidades federales. Mandato 10, absolutamente clave e importante. Lula dice que en aras de la paz social y de la eliminación de la pobreza, lo más barato del mundo es invertir en los pobres, combatir la inequidad, porque de esta manera los pobres no solamente se integran, sino que incluso los ricos pueden dormir tranquilos. Mandamiento número 11. Saber que el país está integrado al mundo y que no hay cómo oponerse al mundo, aunque es factible impulsar políticas económicas distintas a las que antes existían para cambiar la correlación política y económica de poder. En el mandato de Lula se pagaron 16.000 millones de dólares que el Brasil debía al Fondo Monetario Internacional. Se pagó cash, en forma inmediata, para posteriormente, ojo, cambiar la correlación de fuerzas de poder. Prestarle al Fondo Monetario 14.000 millones de dólares para que sirvan de ayuda a los países ricos, fundamentalmente a los países de Europa. ¿Cómo me duele haber visto varias veces en estos días en Internet un spot de la Comunidad Económica Europea en el que subliminalmente, incluso artísticamente, esos países, los de la vieja Europa, artísticamente, subliminalmente, en ese spot, le presentan al Brasil como una amenaza y no como un aliado. El Brasil ha salido avante hasta ahora. El Brasil aún tiene problemas, pero eso será materia de entrega de Brasil, todo grande, menos los bikinis, número 4.